Buen día, el siguiente trabajo es presentado por Cintia Rodríguez Arango y Daniela Bautista Rubio. Allí presentaremos la historia y la evolución del derecho ambiental. Según la teoría antiopocena, el nivel del desarrollo del ser humano ha avanzado de tanta manera que puede esta actividad humana llegar a influir en el clima. Entonces, esta actividad humana está modificando las condiciones y generando un cambio climático. Entonces, esas actividades individuales que comete el ser humano tienen que ser restringidas y se genera esa pregunta sobre dónde está el límite en el ordenamiento jurídico para este tipo de actividades que realiza el ser humano que causan impacto ambiental. Entonces, el derecho ha intentado solucionar estas problemáticas, ya que si el planeta, si tuviera superior ese antropoceno, sería extinguiendo a los humanos. Si miramos la evolución histórica del derecho ambiental, tenemos tres fases: la legalización, la codificación y la constitucionalización. En primera medida, la legalización, no existía el derecho ambiental, porque las leyes, habían ciertas leyes, pero estaban muy individualizadas y dispersas, pero en el sector agrícola se empezaba a hablar sobre un derecho al ambiente sano. Entonces empieza una protección al respecto. Con el decreto 771 se da el primer código sanitario y en esta misma década se da la primera autoridad asociada del Cauca. En 1969 se crea el primer Estatuto Nacional que administra en nombre del Estado los recursos renovables y estaba adscrito al Ministerio de Agricultura. Segunda etapa histórica tenemos la codificación. Son límites, digamos, como que se querían establecer al crecimiento de la población, y esa sobrepoblación estaba causando impactos ambientales. Entonces, en 1968, con el Club de Roma se reunían ciertas personas y países para hablar sobre esa sobrepoblación que estaba ocurriendo en cada país y los impactos ambientales que esto estaba haciendo. Entonces, llegaron incluso a la conclusión de pensar que se tenía que limitar ese crecimiento poblacional y los nacimientos. En 1970 se da la primera crisis del petróleo, que todos los países dependían económicamente de ese recurso y les tocó empezar a pensar en que tenían que aprovechar y utilizar el medio ambiente y los recursos naturales que tenían de una manera limitada y restringida. Posteriormente, con la Conferencia de Estocolmo, se expiden los primeros códigos del medio ambiente. Entonces se habla de población, de contaminación. Hasta los países más desarrollados llegaron a decir que debían parar su crecimiento para poder beneficiar al mundo. Decían, definitivamente no podemos crecer más si queremos beneficiarnos y no causar tanto impacto ambiental. Posteriormente, con la primera declaración de la ONU sobre el medio ambiente humano, este es el primer instrumento internacional de medio ambiente sano. En Estocolmo se generó influencias para la creación de las leyes, y con la Ley 23 de 1973, en Colombia se empieza a hablar sobre el derecho al ambiente sano. Entonces, en esta ley 23 de 1973, se cree como que es la base del derecho ambiental en Colombia, ya que esta ley otorga facultades extraordinarias al presidente para expedir códigos. Entonces, con esta ley se perfecciona, se llena vacíos y se dice cómo cuidar el medio ambiente. En esta ley también se habla sobre los recursos naturales, que son de todos, pero el Estado es quien los administra. Se habla de conceptos sobre contaminación, reparación, responsabilidad, principios como preservación, prevención de la contaminación y el impacto ambiental. Por lo tanto, esta ley también considera que la ciencia limita, pero el derecho regula. Y en aras de proteger el medio ambiente se empieza a hablar sobre una utilidad pública, en la cual se sacrifican los derechos individuales por prevalecer los generales. Por lo tanto, el Estado empieza a otorgar permisos y autorizaciones para, digamos, de una manera u otra, permitir que se aprovechen los recursos naturales, pero se limitan y se restringen. Por ejemplo, se empezó a hablar de los yacimientos de los hidrocarburos y ya se empiezan a requerir autorizaciones y licencias ambientales. Posteriormente, en el 2011, el decreto con el artículo 1 se crea la figura del derecho al medio ambiente sano para protegerlo y garantizarlo.
Este se expedió entre 1978 y 1988, donde comienza la regulación del Código Nacional de Recursos Naturales en relación con la salud y el saneamiento ambiental. Por último, en esta etapa de codificación se da la Comisión de Brundtland en 1987, la cual dispone lo que es el desarrollo sostenible y menciona que es la satisfacción de las necesidades de la generación actual sin afectar a las generaciones futuras. Para ello se establecen ciertos límites y se tiene en cuenta la razonabilidad, es decir, hasta dónde y hasta cuándo, sin dejar de lado la protección, el desarrollo y la economía. Por último, la tercera etapa de la evolución de la historia del derecho ambiental es la constitucionalización, la cual inicia en 1991 y es influenciada por la Conferencia de Río de Janeiro y por los 500 años del descubrimiento de América. En esta etapa se eleva el derecho del medio ambiente sano a lo más alto y se dice que es un derecho de todos los ciudadanos. Se le da una categoría constitucional, se menciona la riqueza de la nación y se dispone que el saneamiento ambiental es un servicio público a cargo del Estado. Adicionalmente, se menciona la función ecológica de la propiedad en el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, la cual dice que el interés general prima sobre el particular cuando hay tensión entre los mismos. Se imponen obligaciones a los ciudadanos y se pueden restringir sus derechos con el fin de proteger el medio ambiente. Se menciona lo que es el desarrollo sostenible, la intervención del Estado y las acciones judiciales que se pueden llevar a cabo. Frente al ambiente sano, se establecen que son condiciones de calidad y desarrollo de la vida, las cuales involucran diferentes áreas como el derecho, las ciencias sociales, la antropología, entre otros. Hay una participación activa donde se genera el cumplimiento de obligaciones y deberes. Por último, se da la Constitución Ecológica, la cual establece la Constitución de 1991. Esta se encarga de dar un plano constitucional al medio ambiente, se mencionan artículos frente al tema y se dice que son de un pilar fundamental. Se mencionan principios con la finalidad de proteger la diversidad y la identidad cultural. Se garantizan los mínimos de calidad de vida para establecer lo que es un ambiente sano y poder otorgar otros derechos. En este contexto se da la sentencia T-411 de 1992, donde un propietario que quema cáscara de arroz genera emisiones y sus vecinos se quejan al respecto. La alcaldía suspende dichas actividades e impone medidas. El propietario interpone una acción de tutela para tutelar su derecho al trabajo. Esta no prospera debido a que la Constitución Ecológica tiene una igualdad frente a las demás. Se genera lo que es el ambiente sano como un derecho y un deber. Tiene una función social ecológica y hay derechos limitados con tal de velar por el ambiente sano.